Saludos cordiales. Al fin, nuestro taller de investigación transcompleja y pensamiento crítico. Esta idea se me ocurrió porque desde CESPE Venezuela e Internacional, hemos venido trabajando sobre la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico. Y de alguna manera, la investigación transcompleja puede contribuir a esta actividad por cuanto su característica, vamos a llamar distintiva, le va a permitir hacer necesario que en cada parte, en cada proceso de la investigación, pongamos en práctica nuestro pensamiento crítico. Comenzaríamos entonces por señalar que lo trans, la visión trans, implica una nueva forma de mirar la realidad y que esta surge en respuesta a los cuestionamientos de la investigación tradicional. En esta lámina ustedes pueden ver dos libros de mi autoría, donde desde el 2013 y este último del 2020 empiezo a tratar de transmitir estas ideas de cómo llevar a la práctica la investigación transcompleja. Porque se ha escrito mucho desde el ámbito teórico, pero ocurre que cuando vamos a la práctica, pues hay ciertas confusiones que yo intento y ojalá pueda a través de este taller tratar de corregir. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es investigación transcompleja y qué es el enfoque integrador transkomplejo dentro de la transcomplejidad como una corriente de pensamiento. Si ustedes piensan en lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida como académicos, en lo que llamamos la investigación cuantitativa o positivista, hay un enfoque particular que es el enfoque metodológico cuantitativo. E igualmente desde la investigación cualitativa hablamos de un enfoque cualitativo. Entonces, en cuanto a la investigación transcompleja, la planteamos como una nueva cosmovisión investigativa. Fíjense que es importante la palabra cosmovisión, es decir, es una nueva visión de mundo, una nueva visión investigativa de complementariedad que permite dar cuenta de una realidad múltiple y diversa. Frente a cualquier realidad que nos imaginemos, es insuficiente abordarla desde el punto de vista investigativo, desde un enfoque positivista o desde un enfoque interpretativista, aunque para algunos quizás desde el enfoque interpretativista haya un poco más de amplitud. Entonces, ¿qué plantea la investigación transcompleja? Asumir lo mejor de cada una de estas posturas de acuerdo a la realidad que estamos investigando. Es decir, que no hay una única vía, como tal vez pudiéramos pensar cuando empezamos a aprender de investigación, que había una única vía. La transcomplejidad o la investigación transcompleja plantea la posibilidad de miradas de acuerdo a la realidad que se está investigando y de acuerdo a quienes estén conformando parte de esa investigación. Y específicamente por los momentos, porque puede haber en cualquier otro tiempo un nuevo enfoque que intente aplicar la investigación transcompleja, pero por los momentos hablamos del enfoque integrador transkomplejo como una manera particular de concebir la realidad, lo más integral posible, fíjense, una manera particular, por eso habla de enfoque, lo más integral posible, sabiendo que nunca vamos a abarcar una realidad en su totalidad, pero tratamos de hacerlo de la forma más integral. Al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de diferentes disciplinas. Y aquí habría que agregar los aportes de las diferentes disciplinas, los diferentes autores, los diferentes paradigmas, los diferentes métodos. Es decir, depende de la realidad, veo qué me conviene de cada posibilidad que existe en el ámbito académico para investigar esa realidad. Esto lleva como consecuencia que es difícil hacer una investigación tan compleja solo. Y eso me lleva a una característica que yo digo que es fundamental en la investigación transcompleja, aun cuando todavía no lo hayamos asumido del todo, y es que se debe hacer en un colectivo, en un equipo de trabajo, donde hayan personas con diferente formación,
diferente experiencia porque es lo que va a permitir esa visión transcompleja. En esta lámina entonces decimos que la investigación transcompleja es un nuevo modo que apuesta más a la integración que a la disciplina. ¿Un nuevo modo de qué? Un nuevo modo de producción de conocimientos. Y que este nuevo modo implica lo bio, o sea, lo biológico, lo afectivo, lo cognitivo, lo sociocultural, lo político y lo institucional. Entonces, fíjense, normalmente pensamos que la investigación es un proceso solamente cognitivo. Y aquí estamos hablando entonces de que no, se requiere el hombre complejo que pone en marcha en la investigación su biología, ¿verdad? Su movimiento, su accionar, pero también su afecto. Y por supuesto que tiene que ver con lo sociocultural, con el contexto donde estoy realizando la investigación, con las políticas, pero también tiene que ver, y esto es importante, con lo institucional. Porque si estamos en Venezuela y en cualquier país, vamos a ver que las diferentes universidades tienen diferentes modos de ver su investigación. Entonces, eso, la investigación transcompleja no lo descarta, al contrario, lo asume. Entonces, decíamos que la idea de este taller era que la investigación transcompleja puede promover el pensamiento crítico de una manera más asertiva. Entonces, ¿pero qué es pensamiento crítico? Y aquí entonces podemos ver que es la capacidad de analizar y evaluar información para llegar a conclusiones fundamentadas. El pensamiento crítico, yo leía en estos días que lleva 3 etapas. Y es que esto qué es lo que quiere decir, que estamos pensando de manera crítica desde hace mucho tiempo, desde que se inicia la humanidad. Solo que cada vez la sociedad nos obliga a ser más críticos. Por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, nosotros tenemos que leer lo que nos está diciendo, analizarlo y evaluarlo, si realmente esto vale la pena o no, aunque me lo haya dado rápidamente y parezca atractivo. Por supuesto, el pensamiento crítico ayuda a tomar decisiones informadas, decisiones independientes, pero también responsables. Y por supuesto, promueve la creatividad y la curiosidad. Por eso yo decía que cualquier investigación, pero más aún la investigación transcompleja, debería promover el pensamiento crítico, porque cuando decimos que la investigación transcompleja promueve la complementariedad, entonces no tenemos una sola vía de, vamos a decir, de fundamentación teórica, sino que tenemos multiplicidad de paradigmas, de autores que podemos tocar. Y entonces necesitamos analizar y evaluar cuál realmente de esos planteamientos teóricos podemos asumirlos para una determinada realidad y no para otra. Eso, por supuesto, implica entonces que tenemos que estar bien informados para poder tomar esa decisión, que siendo independiente es responsable, porque es el investigador o el grupo de investigadores quienes deciden, no, vamos a fundamentarnos en estas teorías por estos aspectos. Y por supuesto eso promueve la creatividad y la curiosidad, porque imagínense empezar una investigación en el proceso tradicional, uno ya más o menos sabe en qué teoría se va a manejar, pero empezar una investigación en el proceso transcomplejo implica que de antemano no sé con qué me voy a encontrar. Y les voy a ir contando cómo de alguna manera elaboré estas láminas. Entonces, aquí en esta lámina vemos que el pensamiento crítico puede ser analizado desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, de la dimensión intelectual, el pensamiento crítico implica análisis, pero también interpretación y evaluación. Entonces, fíjense, en una investigación tradicional, generalmente se hace análisis si es cuantitativa o se hace interpretación si es cualitativa. Y por supuesto, en ambas se evalúan. Desde la transcomplejidad, necesitamos estar realizando permanentemente tanto procesos de análisis desde la vía cuantitativa como procesos de interpretación desde la vía cualitativa. Y en un proceso de complementariedad realizar esa evaluación. También podemos ver el pensamiento crítico desde el ámbito psicológico,
que tiene que ver cómo las emociones pueden producir sesgos en ese análisis, en esa reflexión que estamos haciendo. Por ejemplo, al comienzo, cuando empezamos a hablar de investigación tres compleja, había como una contraposición total y permanente contra el positivismo. A medida que hemos avanzado nos damos cuenta que eso no puede ser. No es que nos vamos a alejar de lo que tradicionalmente hemos aprendido, hemos practicado, a pasarnos a otro extremo, porque no estaríamos haciendo nada. Al contrario, la idea es tomar lo mejor de todo lo que existe en la academia, en la ciencia, que nos pueda ayudar a ver o a abordar una realidad de manera más integral, como decía antes. Y eso implica más profundamente. Desde el punto de vista sociológico, el pensamiento crítico tiene que considerar el contexto sociohistórico y cómo ese contexto sociohistórico permea el pensamiento. Desde el punto de vista de la ética, hay que considerar en el pensamiento crítico las normas morales y los valores. Y desde el punto de vista filosófico, el pensamiento crítico implica asumir una postura en cuanto al conocimiento y en cuanto a la realidad. Entonces, si ustedes de alguna manera me han seguido, ven cómo el pensamiento crítico en su misma constitución alberga múltiples miradas, múltiples perspectivas. Y eso justamente es lo que plantea la transcomplejidad. Que como les decía, cuando pensamos en investigación, pensamos nada más en lo intelectual. Y cuando pensamos en pensamiento crítico, a lo mejor también. Pero vemos que no, que requiere poner en práctica diferentes dimensiones de nuestra vida, digámoslo así, para poder generar ese pensamiento crítico. Entonces, esta lámina lo que trata es de representar dos realidades, pero cualquier realidad que ustedes estén viviendo ahorita en la familia, en la comunidad donde vivan, en el país, se van a dar cuenta que es una realidad compleja, que es una realidad que implica múltiples dimensiones, que es diversa. Y ahorita con la tecnología que es real y es virtual. Y no es que antes las realidades no fuesen complejas, solo que a medida que ha evolucionado la sociedad, donde intervienen tantos factores, por supuesto, cada realidad se ha complejizado más. Entonces, si nosotros pensamos en delincuencia, no podemos abordarla solamente desde el derecho. Necesitamos abordarla desde la psicología, desde la sociología, incluso de la espiritualidad, desde la sociedad, desde la familia, desde la persona como tal. Igualmente en el caso de la pobreza. Entonces eso amerita lo que yo he venido llamando una mirada transcompleja. Entonces, como ustedes pueden ver en esta lámina, tenemos en el centro una realidad, cualquiera que sea. Si vemos, colocamos aquí la pobreza, entonces no podemos estudiar la pobreza únicamente desde las ciencias naturales, desde las ciencias duras, desde los métodos cuantitativos, de cifras, de factores intervinientes, sino que también tenemos que abordarla desde las ciencias sociales, desde los métodos cualitativos, desde la sociología, la antropología, la psicología, la educación. Pero aún así no basta. Se requiere el abordaje o el aporte de las ciencias espirituales. A medida que se ha evolucionado y nosotros ya en la mirada en transcomplejidad decimos que ya no deberíamos hablar de ciencias naturales, sociales y ciencias espirituales, sino que deberíamos hablar de transciencias, porque de alguna manera ellas se van interrelacionando. Pero quería señalar que en algunos momentos las ciencias espirituales se han llamado ciencias humanas, algunos la pueden ver dentro de las ciencias sociales. Nosotros aquí queremos hablar de ética, estética. Fíjense que estamos incluyendo entonces en las ciencias espirituales el arte, la ciencia de las religiones, la teología. Y no estamos pensando únicamente en las ciencias espirituales como una religión, ¿verdad? Sino en que el hombre es un ser tripartito,
es un hombre que es cuerpo, mente y espíritu. Si lo vemos así, vamos a entender esta trilogía, que el cuerpo, la salud y todo lo que se refiere a lo físico del hombre estaría dentro de las ciencias naturales, y todo lo que se refiere a su comportamiento, sus relaciones en la sociedad estaría en las ciencias sociales, pero todo lo que tiene que ver con su espiritualidad tiene que necesariamente ser visto desde una nueva ciencia o desde una ciencia que tal vez no estamos acostumbrados a tocar mucho, aunque la hemos utilizado en lo que es la investigación tradicional. Y eso es lo que le da el carácter, vamos a llamar, distintivo a la investigación transcompleja, que no quiere descartar ningún tipo de conocimiento o de saber que pueda aportar a una determinada realidad para entenderla de manera más completa, más profunda. Entonces, al igual que en cualquier proceso de investigación, en la investigación transcompleja no debería generarse un esquema, pero didácticamente es necesario hacerlo, porque de alguna manera yo pudiera empezar con unos resultados que obtuve o algo que leí y de ahí generar una investigación. Por eso la flecha en ambos sentidos, pero en todo caso, de forma tradicional, siempre cuando vamos a empezar una investigación en el ámbito del positivismo hablamos del problema, y en el ámbito de lo cualitativo o del interpretativismo hablamos del objeto. Nosotros hemos venido hablando desde el año 2003, incluso antes, de una realidad. O sea, lo que queremos investigar es la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad cotidiana que vivimos como persona, como miembro de una sociedad, como familia, como académicos. Y a esta realidad la hemos caracterizado, la hemos denominado trans, para decir que es una realidad transcompleja, una realidad diversa, multifactorial. Y por supuesto, paralelo, porque una de las cosas, a pesar de que yo traté de hacer un esquema que no fuera lineal, de alguna manera siempre se ve como cierta linealidad, pero es importante entender que cuando nos estamos planteando esa realidad, paralelamente estamos buscando la trama teórica, o sea, las teorías. Fíjense que yo puse en el ejemplo que podría partir de unos resultados de algo que estoy leyendo. Es decir, que no es que primero encuentro la realidad y después encuentro la trama teórica, sino que esto va en paralelo. Para que pueda ser transcomplejo, que esa es una de las dificultades mayores que he observado a lo largo de este tiempo, es que la están asumiendo la transcomplejidad únicamente en el método, y no, la transcomplejidad hay que asumirla desde el momento en que decidimos, vamos a hacer una investigación y decidimos cuál es el tema, cuál es la realidad que yo quiero investigar. Desde ese mismo momento empieza a generarse por una vía. Ajá, ¿y en qué sustento nos vamos a basar? ¿Qué teoría? ¿Qué autores? Y ahí hay que preguntarse qué disciplinas son las que pudieran tener que ver con esta realidad, y en paralelo la metodología que a efectos de esta presentación y a efectos, digamos, del tratamiento de la investigación transcompleja hemos venido llamando el transmétodo. Un poco con la idea de que si uno cambia el pensamiento, cambia el lenguaje. Y para poder entender que cambiamos el pensamiento, de alguna manera hemos tratado de cambiar las denominaciones. Por supuesto que este abordaje me va a dar unos resultados, y llamamos resultado de hallazgo porque si consideramos que voy a tener elementos cuantitativos, producto de una metodología cuantitativa y basado en una fundamentación teórica de ciencias duras, en paralelo voy a tener también unos hallazgos para diferenciarlo, producto de una metodología cualitativa y unas teorías que provienen de las ciencias sociales. Y pudiera tener, y eso me da una idea de que para la próxima vez hay que poner una tercera flechita, y es que, ajá, y las ciencias espirituales, incluso hay estudiantes ya que han hecho algunos, vamos a decir, tratando de entrar en ese ámbito, y se han dado cuenta que existen instrumentos
Generalmente cuando ustedes hablan con una persona le va a decir que los métodos y los instrumentos de las ciencias espirituales son cualitativos, son abiertos, y en parte es así porque para llegar a a lo que una persona cree, por ejemplo, acerca de su enfermedad o acerca de su trabajo o porque está en una determinada situación, posiblemente sea mejor con preguntas abiertas, con observación. Pero hay instrumentos cuantitativos que utilizan algunos médicos para también explorar esa creencia, esa espiritualidad del hombre, y sobre todo se ha visto mucho en el ámbito de la ciencia de la salud. Y por supuesto, no puede finalizar, digamos, este proceso sin que haya una complementariedad dialógica entre estos resultados y estos hallazgos. Y eso me lleva a que había que hacer otra modificación, ¿verdad? Porque en un inicio hablábamos de una integración, pero a medida que hemos avanzado en la búsqueda nos damos cuenta que no hay integración, lo que hay es complementariedad. Los datos cuantitativos me dan una información, los datos o la información cualitativa me da otra, y eso lo complemento de una manera dialógica, y pudiera decir que dialéctica, con la intervención de los aportes de las ciencias espirituales, y me va a permitir ver esa realidad de una manera diferente. Quizás la comprendo un poco más, la explico un poco más. No quiere decir que ya logré todo. Por eso es que es un proceso circular. Y por eso la flecha que se regresa a la realidad, porque obtuve un conocimiento que me permite avanzar en cuanto a lo que esta realidad puede generar, cómo se pudiera transformar, pero no que ya punto final, sino un proceso de investigación circular. Y por eso es importante el trabajo en equipo, es fundamental en este proceso de investigación, porque no es lo mismo que una persona trate de hacer una investigación desde el ámbito cuantitativo, otra desde el ámbito de las ciencias blandas o sociales, y otro desde las ciencias espirituales. Serían tres visiones, tres personas o tres pequeños equipos de trabajo. Mientras que tratar de hacerlo uno solo, por más que quiera, es muy difícil decir que tiene varias perspectivas, a pesar de que consideramos que somos hombres complejos. Esta lámina muestra un poco, como en toda investigación, ahí lo que llamamos el proceso y el informe, que muchas veces, y es muy común entre los estudiantes, que lo confundamos. En el proceso, como les decía, yo puedo empezar por un resultado y de ahí irme regresando y empezar de nuevo el proceso, un proceso cíclico. Pero cuando yo voy a presentar un informe, sea un trabajo de grado, una tesis doctoral o un artículo, debo seguir un orden. Y eso es normal. No porque sea tan compleja no voy a seguir ese orden. Si voy a publicar una revista, tengo que seguir las instrucciones de la revista. Y si voy a presentar un trabajo de grado, tengo que seguir las instrucciones de la universidad. Por eso hablábamos de aquel aspecto institucional. Entonces, tratamos de colocar en un círculo, ¿verdad? Lo que debería llevar posiblemente un informe de investigación desde la mirada transcompleja. Entonces, un primer aspecto sería la realidad. Los elementos de esa realidad lo vamos a ver posteriormente. Un segundo aspecto, lo que sería la trama teórica. Un tercer aspecto, lo que sería el transmétodo. En el cuarto aspecto, las evidencias, que ya dijimos que estas evidencias pueden ser de orden cuantitativo, de orden cualitativo, dialógico, dialéctico, y por supuesto el producto final, que aquí lo llamamos proposiciones teóricas, y que pueden tener el nombre que tradicionalmente se le da de conclusiones y recomendaciones. Entonces, con esta, vamos a decir, introducción, yo quisiera que hiciéramos un ejemplo. Para poder hacer un ejemplo, lo primero que vimos en los dos esquemas es que necesitamos abordar una realidad, seleccionarla y empezar a abordarla.
¿Y cómo debería ser ese abordaje? Yo trato de demostrar en esta lámina cómo debería ser ese abordaje, ¿verdad? Entonces, para yo saber que una realidad no está marchando bien, primero debería saber cómo es que significa que está marchando bien. Por eso hablo de un deber ser. Muchas personas dicen que no necesariamente se hace una investigación sobre algo que no está marchando bien. Bueno, ahí pudiéramos discutir, pero no vale la pena, porque generalmente cuando uno hace una investigación, por el motivo que sea, ¿verdad? Porque estamos investigando porque estamos haciendo maestría, estamos haciendo doctorado, estamos haciendo postdoctorado, o simplemente porque queremos, generalmente investigamos algo que no está funcionando de manera correcta. Entonces algunos pueden decir, pero eso es positivista, funcionalista. No importa, porque es que la investigación de la compleja no dice que tiene que ser de una forma particular. Entonces, por eso, un poco de, como les decía, como taller, es de manera didáctica. Yo cada vez que voy a caracterizar o contextualizar una realidad, empiezo por el deber ser. ¿Cómo debería ser la situación? Y entonces, enseguida, digo, ah, pero ¿cómo es la realidad? Por eso el círculo se transforma en un triángulo. Y en este triángulo tenemos en cada uno de los vértices, ¿verdad? En el vértice superior, lo que yo llamo la realidad visible. Lo que es visible para la gente. Dicen, digamos, en las tradiciones, ¿verdad? Que cuando la gente está enamorada, todo el mundo se da cuenta. Bueno, igualmente sucede cuando hay un problema en una familia, cuando hay un problema en un país, en cualquier temática. Cuando hay una situación que se sale de lo que debería ser, hay evidencia. Eso es lo que yo llamo la realidad visible. Ahora, dentro de esta contextualización es importante, ¿qué ocurre si yo no investigo? Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si usted en su familia acostumbra que todos los domingos a una determinada hora, vamos a poner el almuerzo, en Venezuela se llama almuerzo, en otros países tiene otros nombres, se reúne la familia y por 3 domingos consecutivos usted ve que uno de los miembros de la familia no vino, ahí hay un indicador, una realidad visible que amerita ser investigada. Y cuando hablamos de eso, no es que vamos a plantearnos un problema, por ejemplo, en el caso de lo que estamos poniendo como ejemplo, sino que empezamos a investigar, empezamos a preguntar, ¿ustedes se dieron cuenta de esto? ¿Han visto esto? ¿Han hablado con estas personas? ¿Verdad? Ahí empieza el proceso de investigación. Aunque esa es una investigación de la cotidianidad, asimismo es la investigación académica. Empieza por la curiosidad. ¿Qué está pasando? Algún elemento distintivo de lo que es normal, de lo que llamaríamos normal, entre paréntesis, o de lo que llamaríamos el deber ser. Ahora, ¿cuál es la importancia de que hagamos esa investigación? Tiene que ver con el otro vértice, que aquí le pusimos pronóstico, en otras partes yo le coloco la importancia. Es decir, si yo no investigo a este miembro de la familia que tiene 3 domingos sin venir al almuerzo, ¿qué va a pasar a corto plazo? ¿Qué va a pasar a mediano plazo y qué puede pasar a largo plazo? Eso me indica, eso no es visible. Ese es un proceso de pensamiento que tiene que hacer el investigador para saber, amerita que yo haga una investigación aquí, porque de alguna manera, por eso yo lo llamo la importancia, ¿qué puede pasar si no investigamos qué está pasando a corto plazo, qué puede pasar a mediano plazo y qué puede pasar a largo plazo? Por supuesto que la realidad se agrava y entonces es difícil buscar solución. Por eso es importante este aspecto de la realidad al contextualizar. Pero yo siempre digo que generalmente los estudiantes se quedan aquí y de aquí van a la interrogante y luego a la posible solución. Y no van al tercer triángulo, que es lo más importante. ¿Y qué son? Aquí lo llamamos elementos generadores, elementos intervinientes.
en un proceso de investigación tradicional lo podrían llamar causa. Aquí lo importante es que hay que buscar qué ha permitido que se instaure esa realidad. Y aquí viene lo que hablábamos del pensamiento crítico, del proceso de pensar desde el punto de vista histórico. ¿Desde cuándo viene sucediendo esto? ¿Qué ha hecho, qué ha pasado desde el punto de vista económico, político, social, cultural, educativo, que ha permitido que se instaure esta realidad? Tradicionalmente en las universidades los estudiantes le dicen a uno, no, es que hay falta de gerencia. En el nivel que sea, siempre yo digo esto, sea de pregrado, o sea, de doctorado, o incluso de postdoctorado, hay que buscar que ninguna realidad tiene una sola, único elemento interviniente, sino que esos elementos que están interviniendo son múltiples, porque pueden haber, como les decía, elementos de orden político, económico, social, cultural, educativo. Si estamos hablando de familia, pueden haber problemas, elementos de orden social, de orden afectivo, de orden espiritual. Podemos verlo desde las personas y no desde los elementos. Podemos verlo desde los padres, desde los abuelos, desde los hijos, desde la familia, vamos a decir, ampliada, desde la sociedad. Es decir, depende de la temática, uno va a decidir cómo lo va a abordar. Pero lo que tenemos que estar claro es que no puede ser de una vez uno decir, no, es la gerencia. Y yo siempre le decía a los estudiantes de maestría que cuando venían que falta gerencia, yo decía, siempre hay gerencia en toda institución. Ahora, que no esté marchando adecuadamente, esa es otra cosa. Pero aún así, aunque yo sepa que mi trabajo, a mí lo que me interesa es la gerencia, yo tengo que ver entonces, ajá, ¿y cómo llegan los gerentes a ser gerentes? Eso es política. Ajá, ¿y cuál es la formación que tienen estas personas para ser gerentes? Eso es educativo. Ajá, ¿y cuál es su relación con el resto de la comunidad o de la empresa? Eso es social, sociocultural. Entonces, es eso, no ver los elementos intervinientes desde una sola mirada. Recuerden que lo que plantea la investigación transcompleja es la multiplicidad de miradas, una nueva forma de ver la realidad. Entonces, ya con esto en mente, vamos a hacer un ejemplo. La idea que yo tenía de este taller era que ustedes se conformaran en grupos. Aquí pueden haber dos formas. Una, que se conformen en grupos de las mismas profesiones, por ejemplo, los educadores, los abogados, los médicos o los de salud, para incluir ahí varias disciplinas de salud, lo de ingeniería, por poner un ejemplo. Y cada uno trabaja la problemática desde su mirada. Otra forma sería que se conformaran grupos donde tuviese diferentes profesiones. Entonces, un grupo uno con un abogado, una persona del área de salud, un educador, otro grupo con un sociólogo, un ingeniero, un sacerdote. Lo ideal en una investigación tan compleja, y ojalá que me estén oyendo aquellos que estamos trabajando en un proyecto que intentamos aplicar la transcomplejidad, lo ideal es hacer los dos caminos. Primero, el camino de que sean grupos homogéneos y luego el camino de que sean grupos heterogéneos. Por supuesto, va a haber una variedad, una diversidad de información que va a permitir que, por supuesto, lo que se logre conocer de esa realidad va a ser mucho más amplio que si lo hacemos una sola persona o un equipo con personas de la misma profesión. Aunque aún siendo educadores tenemos diferentes experiencias y a lo mejor nos hemos formado en diferentes universidades y a lo mejor hemos hecho posgrados diferentes, pero aún así es conveniente ver todo eso. Y también entender que esa mirada que yo llamé transcompleja, que implica la transdisciplinariedad, no es solamente disciplinas. La transdisciplinariedad implica la disciplina y los saberes no disciplinarios. Por eso entonces que hablamos de lo espiritual,
de los saberes ancestrales, del saber popular. De repente alguien que está en el campo sembrando sabe más que el agrónomo. Y eso es verdad, pues. El señor del cafetín de la universidad a lo mejor conoce más de los estudiantes que el mismo profesor. Entonces, por eso es que no podemos abordar una investigación desde la visión transcompleja únicamente desde la mirada del académico. Necesitamos la mirada del estudiante, la mirada de la familia, la mirada de la comunidad y la mirada de los actores institucionales que creemos que no están involucrados, pero que sí están, ¿verdad? Que son, como les decía, el de la cafetín, el de control de estudios, el de administración, que ven el comportamiento del estudiante y nos pueden dar información que ni nos imaginamos. Entonces entremos, como les decía, mi idea era que al comienzo se conformaran grupos. Como no sabía cuál iba a ser la posibilidad de hacerlo o no, entonces les dejo el ejercicio al final y vamos a tratar de hacerlo aquí, digamos que desde mi mirada. Entonces yo seleccioné un tema. Cuando yo hice por primera vez este taller, que lo hice presencial, no llevé el título, sino que después que planteamos todo, yo dije, ¿cómo se llamaría este trabajo? ¿Verdad? Aquí también se puede hacer la pregunta al final, decir, ¿cómo lo llamarían en vez de como yo lo empecé, ¿verdad? Entonces yo digo que me puse como un tema el bienestar humano en el contexto civilizatorio del siglo XXI. Pensando, bueno, en todo lo que vivimos, en todas las preocupaciones que tenemos de diferentes ámbitos. Y entonces, para yo decir que esta es una realidad que amerita investigar, yo tengo que saber, como les decía en la lámina anterior, ¿qué es el bienestar humano? ¿Qué dicen los autores que es el bienestar humano? ¿Y cómo debería ser ese bienestar humano? Sin buscar nada, ¿verdad? Sin buscar nada, la ley me garantiza que yo debería tener acceso a servicios de calidad que me permitan mantener mi salud en lo físico, que me permitan tener mi tranquilidad mental, que eso implicaría la recreación, el bienestar, ¿verdad? Que me permitan tener mi bienestar espiritual, y eso implica entonces la diversidad de creencias, el respeto a la diversidad de creencias, que me permitan relacionarme con quien yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera, ¿verdad? O sea, mis relaciones sociales, y que me permita tener una seguridad laboral o por lo menos si no laboral, de mantenimiento de mis necesidades básicas. Pero buscando, ¿verdad? Yo me encontré que el bienestar humano se puede ver desde 5 dimensiones. Desde la dimensión física, que incluye la salud, la alimentación, de la dimensión intelectual, que incluye pues la posibilidad de conocimientos, el derecho a la educación, el derecho a pensar, de la dimensión emocional, que como les decía antes, era la tranquilidad emocional, el equilibrio emocional, la salud mental, desde la dimensión social, que implica entonces la posibilidad de las relaciones sociales, de vivir en una comunidad, desde la dimensión profesional, que era lo que señalaba de la posibilidad de tener recursos, de conseguirlo de manera legal a través del desarrollo profesional o de un oficio. La dimensión ambiental, que es fundamental en este tiempo, ¿verdad? De un ambiente que me permita vivir con tranquilidad, sin temor a las consecuencias de los huracanes, la sequía, y, por supuesto, una dimensión espiritual. Entonces no era, como yo decía, 5, ¿verdad? Sino son 7 dimensiones. Si ustedes buscan en diferentes, vamos a decir, materiales, van a encontrar que en algunos hablan de 4 dimensiones, 5 dimensiones, pero esta me pareció bien interesante. Entonces, ya nada más
la definición de bienestar humano, me habla de una realidad compleja. Ya nada más la definición de bienestar humano me habla que yo no lo puedo hacer únicamente desde las ciencias duras. Yo no puedo hacer una investigación de bienestar humano desde las ciencias naturales, pero tampoco la podría hacer únicamente desde las ciencias sociales. Y tampoco la podría hacer únicamente de la ciencia espiritual. Y aquí es donde viene la necesidad de que la transcomplejidad viene emergiendo de manera natural, porque la realidad la reclama. Ahora que en otros países a lo mejor tenga otra denominación, es posible. Hemos querido hacer esa investigación, por eso el grupo que conformamos de un proyecto desde diciembre es con esa idea, que se den cuenta que a lo mejor en su país o en su universidad, no lo llama transcomplejidad, pero también estamos buscando una manera de investigar más integral, más de complementariedad, ¿verdad? Porque una problemática o una realidad como esta, posiblemente no, con seguridad, no se puede abordar desde una sola perspectiva. Y teniendo claro también lo que decíamos antes, una sola persona abordar desde varias perspectivas es muy difícil. No digamos que es imposible, pero es difícil. Entonces, fíjense que esto es lo que yo llamaría el deber ser. Si yo estoy escribiendo mi investigación, yo tendría que escribir lo que he dicho, de alguna manera, para que se pueda entender, sin que nos pensemos mucho. Y como yo no sé quiénes me están oyendo y quiénes me están acompañando, ¿verdad? Hay gente de Venezuela, pero puede haber gente de otro país. Si nosotros nos pensamos en el ámbito de la salud, ahorita en Venezuela, bueno, yo creo que en varios países a uno le da miedo enfermarse, porque el acceso a la salud, aún la privada, está difícil, ¿verdad? Porque hay, digamos, yo no me quiero detener en un punto en particular, pero hay dificultades en los servicios de salud. Si lo vamos al ámbito intelectual, el ámbito, y lo pongo en lo intelectual con la educación o con la posibilidad de realizar investigaciones, también hay dificultades. No digamos en el ámbito emocional, se ha comprobado que hay un aumento en los problemas de salud mental, en lo social de la gente, las dificultades que tiene la gente para entenderse y, bueno, ni siquiera pensemos en lo ambiental, ¿verdad? Todas las problemáticas ambientales que se han generado y que se vienen generando desde hace cierto tiempo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Por supuesto que aquí yo toqué solamente un pequeño elemento, pero la realidad desde el punto de vista, vamos a llamarlo económico, ¿verdad? Hay un colapso en los servicios. Desde el punto de vista de lo ambiental, sabemos los problemas del cambio climático que vivimos a diario. Desde el punto de vista social, el problema de la desigualdad. Y desde el punto de vista político, el problema de la corrupción. Ustedes pueden plantear cantidades de evidencias de que el hombre en la actualidad no disfruta de ese bienestar total que desde el punto de vista teórico debería tener. Que evidentemente en unos países más graves que otros, si lo tuviéramos escribiendo, tendríamos que hacer señalamientos precisos, ¿verdad? Con datos, por eso hablamos que es necesario los datos numéricos, pero también en algunos casos con relatos de situaciones que hemos vivido que nos muestran la corrupción, por ejemplo, y que no son necesariamente datos numéricos, sino que son experiencias. Entonces, ya estamos apenas en el vértice de esta realidad, pero ya desde el momento en que empezamos a ver que el bienestar humano está en crisis, ya desde ese momento entonces empezamos a pensar que necesariamente no podemos hacer esta investigación solos, porque yo puedo investigar el cambio climático, pero para yo de verdad tratar cada dimensión del bienestar humano y mostrar las dificultades que hay en cada una de ellas, yo necesito como mínimo 7 personas.
para que cada una de ellas se dedique a buscar las evidencias de que el bienestar desde esa dimensión no está en la realidad funcionando, manifiesta insuficiencia, manifiesta irregularidades. Entonces, porque ese fue el tema que escogimos, ¿verdad? Porque nosotros pudiéramos decir, pero bueno, yo no quiero tratar ese tema, yo quiero tratar nada más el ámbito de la dimensión ambiental. Ok, pero entonces si vamos a tratar el ámbito de la dimensión ambiental, no vamos a tratar únicamente el cambio climático. Hay por ahí un libro que dice que hay 7, vamos a decir, problemas graves en el ámbito del ambiente. Y estamos hablando de que esa es una postura, pero que si buscamos más, vamos a encontrar más problemáticas. Entonces, lo que tenemos que estar claro es eso. Lo que busca la investigación compleja es que no decir, esta situación se debe a esto, sino tratar de explorarla a la mayor profundidad posible, ¿verdad? Y a la mayor amplitud posible. Yo decía que si yo estuviera dando este taller para bachilleres, lo daría igualito, solo que a los bachilleres, pues por supuesto, a la hora de escribir, le pediría menos que le pediría a los de maestría, y por supuesto a los de doctorado le pediría mucho más, porque justamente el carácter de doctoral, que es más independiente, le permite buscar más información desde diferentes miradas. Pero se puede hacer investigación ultra compleja desde bachillerato, entendiendo que no debe ser individual y que requiere por supuesto, la profundidad de ser menor en bachillerato o en pregrado que en doctorado. Pero ahí no se queda la situación, ¿verdad? Porque hablábamos de 3 vértices. Entonces ahí estamos hablando de que esto es lo que se ve. Esto es lo que yo llamo las evidencias visibles, la realidad visible. Pero ¿qué pasa en el pronóstico? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre si, digamos, no hacemos nada por resolver el colapso de los servicios, por hacer acciones que vayan en pro del cambio climático, de disminuirlo, por disminuir las desigualdades, por evitar la corrupción? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, el informe de 1987 dice que la supervivencia humana está en peligro. Y el informe de 1992 dice que nuestra civilización está en proceso de colisión con el mundo natural. Es decir, que el hombre, la civilización, está a punto de chocar con la naturaleza. Estos son 2 informes de la Cumbre de la Tierra en diferentes años. Pero un informe mundial de desarrollo sostenible del año 2019 señala que nuestro mundo, tal como lo conocemos, y el futuro que queremos están en peligro. Es que esto es lo que yo llamaba a corto, mediano y largo plazo. Nos llamaron la atención en 1987 en la Cumbre de la Tierra. En el 92 nos lo volvieron a recordar, y eso que yo coloqué nada más 3. Pero si colocáramos una línea del tiempo, veríamos que cada cierto tiempo nos recuerdan. Si seguimos como vamos, estamos en peligro. Fíjense, de 1987, donde decíamos que la supervivencia humana está en peligro, llegamos al 2019 y ya estamos en el 2025 y decimos que el mundo tal como lo conocemos y el futuro que queremos están en peligro. Pero ¿qué ocurre? Que la gente no se siente amenazada. Las personas están pensando, no, esto no es conmigo. ¿Verdad? Las personas no están preocupadas por la supervivencia de su descendencia. Es decir, no estamos pensando en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en el futuro de las generaciones. Aquí fíjense que, digamos que el pronóstico, para hacer el ejemplo, pues tuve que tomar solamente, como decía, una mirada, y lo hice de la sostenibilidad. Es decir, que por eso es que requiere el trabajo en equipo, porque entonces debería ver cuál es el pronóstico desde el punto de vista del bienestar físico,
cuál es el pronóstico desde el punto de vista del bienestar ambiental, que sería en este caso, cuál es el pronóstico del bienestar espiritual y así. Por eso es que se requiere el trabajo en equipo, porque si lo hace uno solo, no puede abordar todas las posibilidades de visiones. Y evidentemente, si no lo podemos abordar todas, que siempre vamos a estar claro que nunca van a ser abordadas todas, no es una investigación transcompleja. Podrá ser una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa, pero no transcompleja. Porque para que sea transcompleja requiere diferentes miradas, aunque no sean todas. Digamos que uno decide, bueno, mira, son 7 dimensiones del bienestar, no podemos trabajar las 7, vamos a trabajar 3. Ok, vamos a trabajar 3, pero son diferentes miradas. Si trabajamos una sola mirada, entonces no es transcomplejo. Y vamos al tercer vértice, que yo siempre digo que es el más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos aquí, generalmente los estudiantes se quedan aquí y entonces dicen, la solución es tal, un curso de educación ambiental. Pero ¿cómo vamos a saber si esa es la solución si no hemos explorado los elementos que están generando esa situación? Entonces, aquí en este vértice vemos, por ejemplo, que pueden haber varios elementos intervinientes, con uno como por ejemplo la rápida urbanización, ¿verdad? Que en casi todos los países está ocurriendo, sin planificación, y por supuesto eso hace que la calidad de vida, desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista del espacio, sea dificultosa, pero también tiene que ver con el bajo nivel de conocimiento sobre las amenazas ambientales. Me quedé de alguna manera en el ámbito de lo ambiental. Fíjense entonces que tiene que ver con ese bajo nivel de conocimiento, porque decíamos que hay numerosos informes que desde el año 1987, incluso antes, vienen hablando de la situación y realmente no hemos, vamos a decir, internalizado eso. O por lo menos la población en general tiene bajo conocimiento sobre la realidad de esas amenazas. Aquí, ¿qué quiero yo mostrar? Que no podemos decir una vez, no, es porque se está urbanizando sin planificar. No, sino que hay que ir viendo, como les decía antes, diferentes elementos. Elementos de orden político, de orden económico, de orden social, de orden cultural. Por ejemplo, aquí podemos hablar de elementos de orden políticas de urbanización, pero también de orden educativo, porque la población tiene bajo nivel de conocimiento sobre las amenazas ambientales. Pero si seguimos profundizando, entonces vemos que hay unas creencias que tiene la gente, como por ejemplo que el consumismo genera felicidad, que la naturaleza está puesta ahí como stock de recursos para ser explotados y que no tengo que cuidarlos, que el desarrollo tecnológico va a resolver todo. Y cuando vemos eso, vemos que el hombre se desconectó de la naturaleza. El hombre forma parte de esa naturaleza, pero momentáneamente él se desconectó. Él se hizo el dueño y señor de la naturaleza y la puede explotar. Ok, decimos eso, pero esa creencia, ¿a qué se debe? Vamos más abajo, ¿verdad? Vamos más profundizando. Entonces podemos decir que hay una crisis de valores, que hubo un momento en que el hombre se desconectó de la naturaleza porque tanto desde la familia, la educación, la sociedad, incluso la iglesia, olvidaron potenciar esa relación hombre-naturaleza. Y si vamos más profundamente, entonces decimos que esto se debe al paradigma dominante. Cuando hablamos de un paradigma es una creencia general. Entonces, que desde el ámbito académico permea, pero que todo lo que hacemos lo hacemos desde esa creencia general. Aquí pudiéramos hablar del paradigma economicista, ¿verdad? Que de alguna manera permea toda nuestra vida y que ha influido, por supuesto, en esa desconexión del hombre con la naturaleza y ese impacto que está generando con su conducta en el ambiente.
no digamos que hemos abarcado todo, porque como les decía, es muy difícil que una sola persona pueda hacer una investigación tras compleja. Por eso es conveniente empezar a promover el trabajo en equipo, el trabajo de intercolaboración en la investigación tras compleja. No importa que una persona solo colabore en un aspecto y otra en otro, o que todas hagan un proceso completo. Pero es importante considerar lo que opinan los otros en esa determinada realidad. Y aquí no se queda la cosa, ¿verdad? Porque entonces nos preguntamos, muy bien, hemos entendido momentáneamente que la gente no está haciendo caso, no se da cuenta de que esos llamados de atención de que el mundo está en peligro es con él. Y hemos entendido que eso se debe a creencias que se han ido afianzando en el ser humano, producto del paradigma económico dominante. Muy bien, ¿y cómo transformamos esta situación? Porque la investigación, y esa es la ventaja de la investigación compleja, porque en una investigación tradicional ustedes dirían, no, pero que yo lo único que pretendo es explicar por qué está ocurriendo esto, del positivismo, ¿verdad? Y del interpretativismo te diría, no, pero yo lo único que quiero es comprender cómo el hombre ha llegado a eso. Y desde el sociocrítico diríamos, ¿cómo hacemos para transformar esta realidad? Para la investigación compleja pretende una teleología múltiple, es decir, una finalidad múltiple. Intenta comprender, intenta explicar e intenta transformar para recrear una nueva realidad. No es que cuando terminamos la investigación ya estamos resueltos el problema, no, pero por lo menos tenemos una visión diferente de la realidad. Y en ese transitar en equipo debemos haber cambiado a algunos que están a nuestro alrededor y nosotros mismos debemos haber cambiado algo, aunque sea un proceso de pensamiento, un cambio en el pensamiento. Entonces, para, digamos, entrar en esa etapa de transformación, nos preguntamos, ¿cómo transformamos esta situación? Entonces, claro, las respuestas van a depender de quien lo haga, ¿verdad? De quién. Aquí, digamos que está pensado desde mi visión y cuando yo lo pensé la primera vez lo vi bien, pero ahorita, por ejemplo, hay algunas cosas que he ido viendo a lo largo de las láminas que lo pensaría de otra manera y eso es importante también. Que no es que nosotros pensamos de una vez y para siempre. Y eso es lo que hablábamos del pensamiento crítico. Cada vez que yo tomo una decisión, esto es lo que voy a hacer. Ahí puse en práctica el pensamiento crítico. Cada vez que reflexioné, no es este camino, vamos por este camino, estamos poniendo en práctica el pensamiento crítico. La transcomplejidad de alguna manera nos obliga a permanentemente estar tomando decisiones, estar evaluando información, estar analizando, interpretando, y por eso es que es importante, por eso yo la asumí como una posibilidad para desarrollar pensamiento crítico. Porque entonces, como les decía, si ustedes están en un grupo y donde hay un ingeniero, un bachiller, un abogado, un educador y un miembro de la comunidad que no tiene ni sexto grado. Y entonces, ¿cómo transformaría usted esta situación? Entonces, aquí, claro, está pensado desde la cabeza de una sola persona, que es la mía. Entonces yo diría, o dije cuando hice esta lámina, que recurriría al instinto de supervivencia, ¿verdad? El hombre, por naturaleza, tiene un instinto de supervivencia, entonces hay que ir a despertarlo. Y eso, por supuesto, implica un cambio de actitudes, de valores, de ética, es decir, un cambio cultural. Y implica también un salto cuántico en la evolución de la conciencia, que a lo mejor esto requiere, otro lo puede pensar desde otras, vamos a decir, disciplinas, aportes de la filosofía, aportes de la psicología, de la neurociencia, de la educación. Entonces ustedes me preguntarían, ay, ¿dónde está ahí
Transcomplejidad, bueno, yo podría decir, bueno, de la filosofía integral podía asumirla como las ciencias espirituales, la psicología como y la educación como las ciencias sociales y la neurociencia como la ciencia dura, ¿verdad? Porque ahí está implícito la ciencia y todo el funcionamiento del cerebro, que es netamente ciencia dura. Y usted diría, muy bien, ¿y cómo logramos este cambio? ¿Cómo logramos que la gente evolucione en la conciencia y haga un cambio de cultura? Un cambio cultural con respecto a la supervivencia, a la necesidad de sobrevivir. Entonces, eh, aquí viene la interrogante, ¿verdad? Obviamente que para hacer la interrogante primero hay que plantearse. Yo por lo menos me planteo como educadora que necesariamente estos cambios no se logran sin educación. Y como me planteo eso, entonces pongo como interrogante qué elementos se deben considerar en un modelo educativo que promueva un cambio cultural relacionado con el bienestar humano. Es decir, que a través de un proceso educativo, por supuesto que por eso hablamos de qué elementos se deben considerar, porque qué tipo de modelo educativo, qué tipo de educación queremos dar, cómo va a ser esa educación, eso es lo que vamos a construir para que logre un cambio cultural relacionado con el bienestar humano y que entendamos que el bienestar humano no es solamente físico, no es solamente económico, sino que implica lo psicológico, lo social, lo cultural y lo espiritual. Entonces, fíjense, hasta ahora apenas llevamos a lo que llamaríamos un esquema tradicional, el capítulo 1. Bueno, y no completo, ¿verdad? Así que vamos a seguir para terminar el capítulo 1. Entonces, vendrían los propósitos u objetivos. En la investigación tradicional es indistinto hablar de propósito o hablar de objetivos. Muchos de los que pensadores de la transcomplejidad hablan de propósito. Yo hablo de objetivos. Entonces, habría un objetivo general que tiene que ver con la interrogante y eso se aplica a cualquier ámbito de la investigación, en cualquier modelo. La interrogante debe ser congruente, porque una de las cosas que se evalúa en la investigación es la congruencia. Entonces, pero como tengo investigación transcompleja, tengo que usar un verbo que llamamos un verbo complejo. Me devuelvo acá o sigo aquí para que veamos, ¿verdad? Eh, un, un objetivo general con un verbo complejo y objetivos específicos que tengan que ver con objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos. Entonces, fíjense, esta laminita, esta lámina es de Ugas, él pone mucho más verbos, yo escogí esto, ¿verdad? Como objetivos complejos o como verbos para objetivos complejos, configurar, construir, comparar, relacionar, evaluar, contextualizar, contrastar, complementar. Entonces, como yo estoy hablando de un modelo educativo que promueve un cambio cultural con respecto al bienestar humano, yo pudiera pensar en construir o en configurar. En el escrito que estoy haciendo de este taller, yo coloqué configurar. Entonces, el objetivo general sería configurar un modelo educativo y todo lo demás, ¿verdad? Que promueva un cambio cultural con respecto al bienestar humano. Y los objetivos específicos, como yo lo pensé, yo colocaría primero comprender o interpretar, porque el objetivo específico uno debe estar relacionado con el primer vértice del triángulo, con la realidad visible. Entonces, si está relacionado con la realidad visible, ¿qué es lo que vemos? Colapso en los servicios de salud, dificultades en el ámbito educativo, dificultades en el ámbito del medio ambiente. Entonces yo podría poner comprender como primer objetivo, ¿verdad? Comprender
la realidad del bienestar humano en un caso particular, porque no puedo hacerlo en el mundo. Tengo que poner en América Latina, en Venezuela, en América del Sur, en una urbanización de su país. Entonces yo podría, por ejemplo, comprender el bienestar humano en América del Sur. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver ahí yo? Indicadores de cómo es el bienestar humano en la realidad en América del Sur. ¿Por qué coge América del Sur? Bueno, porque ahí está Venezuela. Entonces voy a buscar información que me diga cómo es, por ejemplo, el proceso de bienestar físico en los diferentes países de América del Sur. Entonces ahí me voy a encontrar también datos, pero además de que me voy a encontrar datos numéricos, me voy a encontrar de que, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que casualmente ayer lo leí, que dice que en Brasil la actividad física es mucho menor que el país donde hay menos actividad física es en Brasil y donde más hay es en Paraguay. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el bienestar físico en Brasil no es el mejor, a pesar de que es un país que se pudiera considerar mejores condiciones físicas, mejores condiciones, vamos a decir, de vida que otros países de América del Sur. ¿A qué se deberá eso? Entonces ahí viene el segundo objetivo que yo pondría, explicar los elementos intervinientes en cuanto al bienestar o si escogí alguno en particular o al bienestar integral, al bienestar humano integral en América del Sur. Entonces tengo un objetivo cualitativo que es comprender la realidad o interpretar la realidad del bienestar humano en América del Sur y un objetivo cuantitativo que me dice que explicar los elementos que intervienen en el bienestar humano en América del Sur. Por supuesto que con esos dos objetivos yo voy a tener cantidad de información cuantitativa y cualitativa. Por eso les digo que es muy difícil hacerlo de manera individual. Hay que trascender de lo individual a lo colectivo. Aunque sea mi tesis doctoral y la universidad no me permita que mi tesis doctoral sea en colectivo, pero yo debo trabajar en algún grupo, debo tener unos compañeros. Es decir, si yo me asumo a la investigación tres compleja, debo hacer mi equipo. Y a lo mejor yo formo parte del equipo de ellos y ellos forman parte de mi equipo. Y a lo mejor se interrelacionan varias investigaciones y eso es lo que es la investigación transcompleja. Y por supuesto tendría que tener un tercer objetivo que hablara de complementar. ¿Complementar qué? Lo que obtuve en el objetivo específico 1, que tiene que ver con la realidad visible, y lo que obtuve en el objetivo específico 2, que tiene que ver con los elementos que están interviniendo en esa realidad. Y por supuesto, entonces viene la tercera vía, ¿verdad? Que es la de complementar en un proceso dialéctico de ambos resultados. Ahí tal vez, por eso es que se ha planteado que la transcomplejidad es únicamente en la metodología, porque estamos pensando en que, por un lado, ya hemos olvidado lo espiritual, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estaría involucrado en lo de comprender, porque de alguna manera, como decíamos, lo espiritual es más cualitativo que cuantitativo, aunque puedan haber algunos instrumentos cuantitativos. Y por otro lado, porque creemos que lo podemos hacer solo, pero para poder complementar, visto desde diferentes disciplinas, cómo vemos el bienestar humano de la ciencia de la vida, cómo vemos el bienestar humano de la psicología, la sociología, la antropología, cómo vemos el bienestar humano desde la teología, la ciencia de las religiones, la ética, la estética, realmente no lo podemos hacer solo.
Y por supuesto, pues tendría que haber un cuarto propósito u objetivo que tiene que ver con el general. Si en el general habíamos dicho que configurar un modelo educativo que promueva un cambio cultural en cuanto al bienestar humano o relacionado con el bienestar humano, pudiera ser contextualizar, ¿verdad? Porque entonces ya ese modelo que configuré lo voy a contextualizar en un caso particular. Esto no es una verdad absoluta lo que estoy planteando, ¿verdad? Son aproximaciones. Lo ideal es que lo hubiéramos hecho entre todos, porque eso es lo que verdaderamente implicaría el taller, que ustedes fueran participando. Pero bueno, como estamos haciéndolo de esta manera, la idea, como les decía, es que yo al final les voy a dejar unas preguntas para que ustedes traten de repetir el ejercicio desde una realidad. Y si lo hacen en trabajo en equipo, mejor. Esta lámina lo que intenta es representar que yo no puedo ver el bienestar humano en el proceso civilizatorio del siglo XXI desde una disciplina. Que tengo que ver lo de las ciencias naturales, como la biología, la botánica, la geología, la física, la química. Que tengo que ver lo de las ciencias sociales, como la sociología, antropología, lingüística, la demografía, la economía, y que tengo que ver lo de las ciencias espirituales. Y entonces asumimos, como les decía, dentro de las ciencias espirituales, la filosofía, la ética, la estética, la axiología, incluso la literatura, la arqueología, pero que además podemos agregar las ciencias complejas y, por supuesto, y eso es indudable, la tecnología. Para mí la tecnología y la ciencia compleja están involucradas en la ciencia natural. Entonces eso me lleva a pensar un trabajo que yo traté de hacer, algunas teorías para este tema que estamos abordando. Por ejemplo, yo planteaba, buscando, ¿verdad? Eso implica un esfuerzo y por eso les decía, yo busqué, pero hubo incluso en disciplinas que encontré varias teorías. ¿Cómo escoger? Por eso es que no puede ser una sola persona, porque los expertos de esa disciplina es lo que deben leerlas para ver cuál es la que mejor se ajusta a la realidad que estamos investigando. Yo lo que hice entonces fue nada más como tomar una decisión de escoger para poner el modelo, ¿verdad? Entonces yo empecé, por ejemplo, en la ciencia de la vida, que se llaman en la ciencia de la vida ahora todas las ciencias que tienen que ver con la salud, y escogí el modelo biopsicosocial de la salud. Entonces, digamos que ahí tenemos ciencias duras, ¿verdad? De las ciencias sociales, entonces escogimos, vamos a empezar desde la educación, vamos a empezar desde la administración, quedaron como salteada, pero bueno, no importa. Desde la administración al modelo de esfuerzo-recompensa para la dimensión profesional del bienestar. Desde la psicología al modelo multidimensional del bienestar. Entonces, fíjense que desde la psicología, este modelo pudiera tratar de explicar el bienestar desde diferentes dimensiones. Al contrario del modelo de esfuerzo-recompensa, que nada más se refiere a la dimensión profesional. Desde la sociología, regímenes del bienestar. Desde la antropología, una teoría que se llama de difusión cultural. Esta la escogí porque acuérdense que estamos hablando de un modelo educativo que logra un cambio cultural. Entonces esta teoría aparentemente plantea esa posibilidad de cambio cultural. De la economía ecológica, planteé una teoría de la sustentabilidad dura, aquí fuerte, aquí nada más colocamos la palabra sustentabilidad. Pero es importante algo, ¿verdad? Es que fíjense que aquí ya no hablo de economía solamente, sino de economía ecológica. Entonces la transcomplejidad implica la transdisciplinariedad, no la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque ya hay disciplinas que de por sí son interdisciplinarias, como por ejemplo la economía ecológica.
Desde también las ciencias sociales o humanas, la teoría del aprendizaje transformador de la educación. Si lo dejáramos hasta ahí nada más, se podría decir que es un modelo mixto, pero recuerde que la transcomplejidad va más allá, porque no habla solamente del hombre físico y del hombre mental, habla también del hombre espiritual. Entonces buscamos una teoría que se llama el desarrollo de la conciencia y está ubicada en lo que se llama la filosofía integral. O sea, que es una filosofía, vamos a decir que va más hacia la integralidad del hombre, más vamos a llamarlo, amplia que la filosofía tradicional académica. Entonces, no es que esto sea una realidad, que esto sea la verdad absoluta, pero implica un trabajo de que el estudiante no puede decir las teorías son tales y tales y tales. No, tienen que ubicarla en una disciplina para poder mostrar que de alguna manera hay un trabajo transdisciplinario. Y a su vez, tiene que plantear la posibilidad de que, como les decía, los sociólogos, un equipo de sociólogos, antropólogos, psicólogos, a lo mejor hagan el análisis de esas teorías y digan, no, sí, estas son o no son. Un equipo de personas de la ciencia de la vida hagan el análisis. No, pero mira, hay un modelo mejor, una teoría mejor. Y así los educadores se dedicarían a la teoría de la educación y por supuesto el equipo que corresponde, que pudiera ser incluso gente que sepa de la evolución de la conciencia, ¿verdad? Entonces, o como les digo, no es lo mismo pensar una determinada teoría en un grupo que pensarlo solo, porque en el trabajo grupal uno se complementa y aquí se explica la complementariedad de la intercolaboración. Yo no me la sé toda, puedo tener una experiencia, pero a lo mejor tú tienes menos experiencia que yo, pero sabes más que yo de esto. Y tú, que no tienes ninguna experiencia y a lo mejor no estás muy formado, pero en la vida tú has vivido esto y nos puedes decir, no, mira, ustedes no van por el camino adecuado, hace falta considerar esto. Bueno, yo creo, me gustó mucho esta posibilidad de compartir con ustedes. Yo creo que se alarga mucho empezar ahorita a trabajar, porque fíjense, estamos apenas si seguimos el esquema, estamos apenas en el segundo escalón del esquema. ¿Verdad? Si lo vemos como un círculo, estamos empezando a dar la segunda vuelta al círculo. Yo realmente quisiera representar como una espiral y entrar, aunque desde el comienzo yo decía que paralelamente empezamos a pensar la teoría y la metodología, eso implicaría profundizar en esa espiral. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Entonces, lo que les diría es que, ¿verdad? Traten de aplicar hasta aquí, conformando un equipo de por lo menos 3 personas, seleccionar una realidad compleja de la vida diaria que sea de interés para los 3, pues porque tampoco pueden ser una realidad que sea de interés para uno solo, y que discutan y escriban cuál sería la finalidad de la investigación en relación a esa realidad, pero desde una visión transcompleja. Recuerden que la finalidad de la investigación transcompleja es múltiple, ¿verdad? Porque pretende explicar, comprender, interpretar y recrear una nueva realidad. Y escribir una teoría que corresponda a cada disciplina. Por decir, si hacemos un equipo de 3 y hay un médico, un abogado y un educador, entonces serían 3 teorías para explicar esa realidad y cada una de esas teorías corresponde a una disciplina. No es que los 3 van a dar 3 teorías educativas, no, tendría que ser una teoría del ámbito de lo jurídico, una teoría del ámbito de lo educativo y una teoría del ámbito de la salud. Hasta ahí lo dejaríamos y entonces plantear porque consideran que es una postura transcompleja. Entonces, bueno, les agradezco su atención. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Y me gustaría que nos volviéramos a reunir para entonces seguir
en esa espiral transcompleja al ámbito de la transmetodología. Muchas gracias. Sí, te estaba buscando, me dijiste que... No, viste que me quedé encerrada en el ascensor. Que te acabas de sacar. Imagínate tú.